trata de Deuteronomio. Iniciemos Deuteronomio. El libro de Deuteronomio lo vamos a estudiar no verso por verso, no capítulo por capítulo, sino por temas importantes y relevantes para nuestra vida diaria, nuestra vida cristiana. El libro de Deuteronomio es a veces llamado el libro de la teología del Antiguo Testamento. Es muy importante porque el libro de Deuteronomio es un resumen de las enseñanzas de Moisés al pueblo. Es un resumen del Pentateuco, de todos los otros libros, y entonces es un libro que establece el fundamento de todo lo que van a decir, a los mensajes que van a traer los poetas y los profetas más adelante. El libro de Deuteronomio es uno de los libros más citados por los apóstoles y por Jesús mismo en el Nuevo Testamento. Entonces, el libro de Deuteronomio, el título hebreo puede traducirse como "estas son las palabras". ¿Por qué? Porque los libros en el Pentateuco se llaman de acuerdo a la primera frase con que empiezan en el verso 1. Y así empieza el libro de Deuteronomio. Estas son las palabras. Y consiste en una serie de sermones de Moisés. El pueblo de Israel está localizado aquí en la cordillera al oriente del río Jordán. Están listos para conquistar la tierra prometida, y ya sabemos que Moisés va a morir y Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Entonces, estando acampados aquí, Moisés aprovecha para darle mensaje al pueblo. Y ese mensaje que da Moisés antes de morir, antes de entregar el mando a Josué y dejar que entren a conquistar la tierra prometida, es el libro de Deuteronomio. ¿Correcto? El título en español, Deuteronomio, significa segunda ley. Y se llama segunda ley porque básicamente recuerda a los israelitas los mandamientos de Dios. La primera generación, sus padres habían escuchado de Moisés los mandamientos, la ley que Moisés había recibido en el monte Sinaí. Ahora Moisés estaba hablándoles a los hijos de ellos, la segunda generación. Y por eso se llama la segunda ley. La ley de Dios, Moisés les dice, la ley del Señor, esta ley que les estoy enseñando, es el fundamento de la relación que ustedes van a tener con Dios y el fundamento de la relación que ustedes van a tener entre ustedes. Entonces, el sexto mandamiento prohibía el asesinato. Vamos a ver los mandamientos. Los 10 mandamientos, que son prohibiciones. Y al decirles qué no debían hacer, les daba libertad para saber qué debían hacer. Los mandamientos son como una brújula moral, guiándolos en su relación con Dios. Y el sexto mandamiento, como lo dije, no matarás, se desarrolla en los versos que vamos a estudiar hoy. No matarás, el sexto mandamiento. Homicidio, aborto, eutanasia, suicidio asistido. Son temas controversiales en los que las personas tienen diferentes opiniones. Pero hoy vamos a estudiar que la vida del ser humano, la vida del hombre, la santidad de la vida es muy importante para Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él.
aunque nosotros vivimos en una sociedad que cada vez valora menos y menos la vida, la santidad de la vida, cada vez esta sociedad lo valora menos, Dios espera que nosotros, sus seguidores, los cristianos, valoremos la santidad de la vida humana. Y no solo eso, que la defendamos activamente. Eso espera el Señor de nosotros, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Esa es la santidad de la vida. Entonces, el sexto mandamiento, en Deuteronomio capítulo 5, verso 17, no matarás. El sexto mandamiento prohíbe el asesinato. Y el asesinato es especialmente algo atroz para Dios, porque como dije antes, somos hechos a imagen de Dios. Y la palabra traducida matar se refiere a quitarle la vida a un ser humano. Quitarle la vida a un ser humano, o sea, cometer homicidio. Entonces, no matarás básicamente significa no cometerás homicidio. La Biblia aprueba quitarle la vida a un ser humano solamente en dos situaciones. Una, cuando la persona es sentenciada a muerte como pena capital por asesinato. Y eso lo podemos ver en Génesis 9:6, que dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces la Biblia aprueba la pena capital en esa instancia. Y el segundo caso en que aprueba quitarle la vida a una persona es durante la guerra. Durante la guerra, cuando un soldado en batalla ataca o se defiende. Solamente en esas dos instancias la Biblia aprueba quitarle la vida a una persona. Entonces, la traducción más precisa de Deuteronomio 5:17 sería: no cometerás homicidio. Pero ¿qué pasa con el aborto? ¿Qué pasa con la eutanasia, el suicidio asistido por un médico? En muchos países el aborto es legal. Y una persona podría argumentar, bueno, si el aborto es legal, entonces no se ha violado el sexto mandamiento, porque el aborto es legal. Pero entonces este argumento, ¿sí?, hace que el mandato de Dios esté sujeto a leyes y a tradiciones culturales que cambian con las generaciones. La palabra de Dios no cambia. Pero la cultura, la tradición cultural, las leyes humanas cambian. Cambian. Lo que no era válido ayer es válido hoy. Lo que no era válido ayer, hoy es permitido. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos. La cultura cambia, las leyes cambian, pero la palabra de Dios no. Entonces este argumento no es válido de que si el aborto es legal porque nosotros pensamos que es legal y la ley dice que es legal, no significa que no se haya violado el sexto mandamiento. Porque, miren, ¿qué pasaría en una tierra en donde el culto a un dios pagano, por ejemplo Baal, es la religión oficial? Es la religión oficial. Es legal. Y el sacrificio de niños es una práctica aceptada. Hay que asesinar y sacrificar niños al dios pagano, porque es la religión oficial. Entonces diríamos
que no se ha cometido ningún homicidio, ya que es legal según los estándares de ese lugar, de ese tiempo. Entonces, como el aborto es legal, la pregunta es, ¿no se ha cometido homicidio? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Pero mire, la Biblia es muy clara. Cualquier acto de quitar la vida humana es homicidio. Cualquier acto de quitar la vida humana es homicidio, a menos que el acto esté específicamente aprobado por la Biblia misma. ¿Y en qué situaciones la Biblia aprueba quitarle la vida a una persona? Primera, pena de muerte a alguien que ha asesinado con intención premeditadamente a otra persona. Y segunda, en la guerra, cuando un soldado en la batalla se defiende o ataca porque está en guerra. Todo lo demás es homicidio. Un bebé no se convierte en un ser humano en el momento de nacer. O sea, mientras está en el vientre, en el útero de una madre, no es un ser humano. Y se convierte en humano de repente solamente cuando nace. No es así. Él o ella ya son un ser humano en el útero, en el vientre de una madre. Ya son un ser humano. La Biblia nos habla que los bebés en el útero son obras maravillosas de Dios. El salmista en el Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste, ¿en dónde? En el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. El escritor de este salmo está diciéndonos que él ya era una persona estando en el vientre de su madre. Y que solo pensar que Dios lo había creado y que él estaba allí, lo maravillaba. Entonces, podemos afirmar que la Biblia trata a un bebé en el útero como una persona viva. Como una persona viva. Un bebé en el útero es un ser humano, es una persona viva. Y afirmar lo contrario es hacerse el ciego. Voluntariamente hacerse el ciego. Entonces, la Biblia no aprueba quitarle la vida al bebé en el útero y no lo considera como una cuestión o una pregunta o una situación de elección personal. ¿Sí? Pro-choice, como se dice en inglés. Que la mujer decida si sí o si no, pro-choice, que tenga la opción de elegirlo. ¿No? La Biblia no lo considera como una cuestión de elección, como si se tratara de un asunto moral neutro. Pues sí, tú piensas así, yo pienso así. No. El aborto es un homicidio, es quitarle la vida a una persona estando en el útero de su madre. Porque Dios, no las leyes sociales, no las tradiciones culturales, son las que definen la santidad de la vida. ¿Ok? Entonces, hemos visto cómo Moisés le recordó al pueblo este mandamiento de no matarás. Este mandamiento que prohibía el homicidio premeditado. ¿Ok? Ahora vamos a desarrollar un poquito más adelante. Ahora vamos a ver cómo Dios estableció ciudades de refugio,
como protección para las personas que cometían un homicidio involuntariamente, un homicidio accidental. En Deuteronomio 19:1-3 empezamos a leer: cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti. Recuerden que es Moisés hablándole al pueblo, a la nueva generación. Cuando ustedes entren a la tierra prometida y Dios les dé la tierra y habites en sus ciudades y en sus casas, dice el verso 2, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas. Apartarás 3 ciudades. 3. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Una vez el pueblo de Israel conquistara la tierra prometida, iba a dividir la tierra en 3 partes y en cada parte colocar una ciudad de refugio. Y esa ciudad de refugio serviría para que todo homicida huyera allí. Entonces ahora el Señor va a definir qué clase de personas podrían buscar refugio en esas ciudades. Y seguimos leyendo. Verso 4. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo, ¿cómo? Sin intención. ¿Y qué? Y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Es increíble saber que el Señor se ocupa hasta de estos detalles en la Biblia. Y ahora da un ejemplo. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo. El cabo. El hacha tiene el mango y tiene la cabeza. Y al dar el golpe para cortar el leño, la cabeza del hacha accidentalmente se desprende del mango. Saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. O sea, en su gracia, Dios estableció ciudades de refugio para el individuo que involuntariamente diera muerte a otra persona, sin odiarlo previamente, sin premeditación. Accidente, o sea, sin intención. Y el ejemplo 5 es muy claro, en el verso 5 es muy claro. Este homicidio de este hombre no se produjo como causa de malicia, como causa de violencia. Murió sin la intención. Y dice, no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Miren, el antiguo Israel no tenía policía. No había policía. La mayoría de comunidades eran pequeñas y la justicia se determinaba a nivel local. Entonces, si una persona ofendía o perjudicaba a otra persona, la víctima se quejaba ante los ancianos de la ciudad, de la comunidad. Y los ancianos realizaban un juicio, usualmente en las puertas del pueblo, ¿sí?, de la ciudad, y el acusado y el demandante presentaban sus casos. Y entonces, si se establecía la culpabilidad,
entonces el acusado enfrentaba sanciones. Si era declarado culpable, entonces enfrentaba sanciones de acuerdo y dependiendo del delito. En el caso del homicidio, la pena era de muerte. De homicidio premeditado, voluntario, era de muerte. Y un pariente cercano, el pariente más cercano de la víctima, podría dar muerte a la persona culpable. El pariente cercano era el que ejecutaba la pena de muerte. Y a ese pariente cercano que ejecutaba la pena de muerte, en venganza se le llamaba el vengador de la sangre. El vengador de la sangre. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que debido a que el vengador de la sangre perfectamente podía concluir por sí mismo de que su pariente había sido asesinado con la intención, entonces él iba a buscar venganza. Y las ciudades de refugio entonces evitaban más derramamiento de sangre, porque eran protección para aquel que había cometido un homicidio sin intención, accidental. O sea que estas ciudades reflejaban cuánto Dios valora la vida. Evitar más derramamiento innecesario de sangre. Por eso dice, no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida. Eso significa que no sea que el hermano, el pariente más cercano del que ha muerto, vaya a vengarse y lo alcance. Por eso tenían que ser las ciudades colocadas equidistantes en la tierra. Dividirás la tierra en 3 partes y las colocarás allí para que queden cerca a las comunidades. Para que tan pronto el homicida, sin intención, huyera, llegara rápidamente a la ciudad de refugio. Porque si el vengador lo alcanza por ser largo el camino, lo puede herir de muerte, no debiendo ser condenado por cuanto no tenía enemistad con su prójimo. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, las ciudades de refugio permitían a una persona que había cometido un homicidio sin intención vivir una vida casi que normal, pero le imponía una pena por su participación en esa muerte, porque aunque la muerte había sido accidental, había sido sin intención, pues era injustificable. Ninguna muerte se justifica, a no ser que sea sancionada o aprobada por la Biblia. Y el vengador de la sangre no podía tocar a este hombre, a este homicida, mientras permaneciere en ese lugar, en la ciudad de refugio. Pero si salía de la ciudad, podía ser asesinado. Podríamos decir ciudad por cárcel. La única razón por la cual el homicida podría salir, la persona podría salir de la ciudad de refugio, sería si el sumo sacerdote muriera. Era como el término de la pena. El término de la pena era hasta la muerte del sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote moría, entonces ya esta persona podía salir de la ciudad de refugio a reunirse con los suyos, y el vengador de la sangre no podía hacerle nada. Y dice el verso 8, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, o sea, si Dios les da a ustedes esa tierra que están a punto de conquistar, el verso 9, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos, para ponerlos por obra. ¿Cuáles?
que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Y añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Entonces, mire, para Dios es tan importante este tema de preservar la vida, es tan importante que les recordó a los israelitas el vínculo que hay entre la obediencia y la bendición. Estar bien con Dios es el requisito más importante. ¿Para qué? Para disfrutar sus bendiciones. Dios les estaba dando una orden a los israelitas con respecto al mandamiento de no cometer homicidio, y debían ser obedientes, porque estar bien con Dios es lo más importante. Obedecer a Dios es una expresión de amor hacia Él. Recordemos que cuando un escriba le preguntó a Jesús cuál es el mandamiento más importante, Jesús ¿qué respondió? Amar a Dios. Amar a Dios es el mandamiento más grande. Y luego, ¿qué dijo? Amar al prójimo es el segundo más importante. Entonces, las ciudades de refugio eran una evidencia de la gracia de Dios y de la justicia de Dios. Dios estaba protegiendo a su pueblo para que se derramara más sangre. Y entonces, aquí hay un paralelo muy importante, porque es un contraste entre las ciudades de refugio y la salvación en Cristo. Es muy interesante porque, mire, una persona huía a las ciudades de refugio, ¿por qué? Porque no era culpable. La persona iba a refugiarse a esa ciudad porque no era culpable. En la salvación de Cristo, nosotros venimos a Cristo, ¿por qué? Porque somos culpables. La gracia es extendida, pero miren la diferencia. La ciudad de refugio, por gracia, es puesta allí para los que no se consideran culpables. Cristo es nuestra salvación. ¿Para quiénes? Para nosotros que somos culpables. En las ciudades de refugio, los ancianos investigaban el caso para determinar realmente la inocencia del acusado. Nosotros, al contrario, sabemos que merecemos el castigo de Dios. No se necesita hacer ninguna investigación. Todos somos pecadores, dice el apóstol. Todos hemos pecado. No hay uno que se salve. Ninguno de nosotros. En la ciudad de refugio, para salvar su vida, el acusado debería que permanecer allí todo el tiempo. Todo el tiempo debería permanecer en la ciudad por miedo al vengador. Los que venimos a Cristo, los que estamos en Cristo, somos libres. Somos hechos libres y podemos vivir sin miedo. La gracia es la misma, pero el pacto es diferente. O sea que, ya sea en el antiguo Israel y ya sea en el tiempo actual de nosotros, Dios proporciona gracia y protección para aquellos que lo buscamos, que lo seguimos. ¿Correcto? Bueno, entonces, estas ciudades de refugio eran la forma en que Dios proporcionaba gracia y protección en el caso de una muerte accidental. Ahora vamos a ver cómo Dios asegura que la justicia prevalezca. Dice el 11, pero si hubiere alguno, escuche esto, que aborreciere a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí,
y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. O sea que Moisés ahora describe qué debía hacerse con quién. Con alguien que había cometido un asesinato premeditado, violando el sexto mandamiento. La descripción de este hombre, ¿sí?, refleja a alguien que guarda rencor, resentimiento, que son la antesala ¿de qué? De la violencia. Guardar rencor, guardar resentimiento, son los preludios de uno cometer violencia. Si un asesino huía a una de estas ciudades, los ancianos de la ciudad donde se había cometido el crimen podían mandar a traer el asesino a su ciudad, solicitar que lo enviaran de regreso y allí enfrentaría un juicio. Y si era encontrado culpable, el vengador de la sangre, o sea, el pariente más cercano de la víctima, lo ejecutaría. ¿Y qué dice el verso 13? No le compadecerás. O sea, esto es muy importante. Porque esto aplica al tiempo de hoy en lo que respecta a la santidad de la vida, al aborto, a la eutanasia, al suicidio asistido por médicos. No le compadecerás significa no cubrirás la transgresión del delincuente. No la cubrirás. Muchas personas hoy día, políticos y personas comunes y corrientes, muchas veces tenemos muy claro que el aborto no es aprobado por la Biblia. Y sin embargo, cubrimos la transgresión del mandamiento. Y la palabra dice, no le compadecerás. No cubras la transgresión del delincuente, porque la vida de una persona es de altísimo valor. Nadie puede dejar pasar por alto esto. Porque aunque las personas, aunque las comunidades puedan ignorar este pecado, Dios nunca lo hace. La única forma de salirse de eso es arrepentirnos y tener fe en Jesús para ser hechos nuevos y dejar que todo eso haya pasado. Si la comunidad descuidaba su deber, no actuaba con justicia, se arriesgaba ¿a qué? A perder las bendiciones de Dios. Esto es muy importante para nosotros. La santidad de la vida hay que protegerla y tenemos que actuar. No podemos compadecernos. No debemos cubrir la transgresión del delincuente. ¿Por qué? Porque nos arriesgamos a perder las bendiciones de Dios. La muerte de un asesino es considerado como un ritual de limpieza en esa época. De limpieza de la tierra que había sido contaminada por la sangre de un inocente. Ahora mire, sin lugar a dudas la pena de muerte es un tema de debate hoy día. Es un tema de mucho debate y este no es el lugar para debatirlo, ¿correcto? Pero el propósito del estudio bíblico, que es examinar la Biblia, o sea, para nuestro propósito, la aprobación de la pena de muerte en este pasaje específico, no contradice la santidad de la vida. No la contradice. Mire, vivimos en una sociedad muy violenta. Y en una sociedad violenta, la vida se vuelve barata. Barata. La vida no vale nada por la violencia. Podemos concluir con este pasaje de Deuteronomio, ¿sí?, que
el precio de cometer un homicidio es bien alto. Porque la vida vale mucho. La santidad de la vida es preciosa y vale mucho. Por lo tanto, en este pasaje particular de Deuteronomio, en donde se sanciona o se aprueba la pena de muerte a una persona que ha cometido un asesinato, un homicidio premeditado con intención, hace que el precio sea alto. Ahora recordemos que Jesús va mucho más allá de la prohibición de cometer homicidio. Porque estamos hablando del antiguo pacto, ahora hablamos del nuevo pacto. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 5 cuando estaba dando el sermón del monte? Jesús dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos. ¡Qué tremendo! Está citando de Deuteronomio. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano, que lo ofenda, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, engreído, que lo ofenda, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nosotros muchas veces confundimos de que lo que estudiamos en el Antiguo Testamento es la ley y nosotros ya no estamos sujetos a la ley. Pero es bien claro que Jesús no vino a anular la ley. Jesús vino a darnos libertad para no estar pensando en la ley. Porque la ley es para los transgresores. Mire cómo Jesús va más allá. Jesús nos dice: les acabaron de enseñar de que no matarán, ¿verdad? De que el homicidio está mal, ¿verdad? Bueno, pero yo les digo una cosa. Eso no aplica para usted en el nuevo pacto. ¿Por qué no aplica? Porque si usted y yo tenemos rencor, si nosotros nos enojamos contra una persona, estamos en juicio. Porque ¿cuál es la antesala de la violencia? El rencor, la premeditación, la ofensa, la agresión. Pero Jesús dice: si tú te das cuenta, si yo me doy cuenta de que tengo algo contra mi hermano, mejor voy y me reconcilio. ¿Por qué? Porque estoy sujeto a la culpabilidad. El pueblo de Dios, nosotros estamos llamados a trabajar por la justicia. Porque la sangre de la gente inocente exige que estemos atentos a defender la santidad de la vida. Ignorar este problema o creer que es el problema de otras personas no va a resolver el problema. No lo resuelve. No lo podemos ignorar. Y nunca hay un mal momento para nosotros hacer lo correcto. Nunca. Nunca. La santidad de la vida humana debe ser protegida. Ahora, no se trata de tomar de tomar la justicia en nuestras propias manos. De eso no se trata. Pero sí podemos hacer oír nuestra voz. Sí podemos hacer oír nuestra voz. Por ejemplo, en contra del aborto. Porque, mire, cualquiera que sea el costo que nosotros pensemos,
que si yo hablo esto y yo hablo lo otro, y que si yo me opongo a esto y se van a dar cuenta, cualquiera que sea el costo que nosotros podamos encontrar por defender la santidad de la vida, por defender a los inocentes, yo les aseguro que el costo de desobedecer a Dios es aún mayor. Entonces, para llevar a casa de lo que hemos estudiado hoy. Primero, Dios prohíbe el homicidio premeditado. No matarás, no cometerás homicidio premeditado, con intención. Y Jesús confirma esta ley, pero afirma que quien se enoje con su hermano es culpable. Va más allá. Segundo, Dios provee gracia y protección a quien le ama. Tanto en esa época extendió gracia y protección al inocente, a quien le ama. Hoy ofrece protección a todos, incluyendo a nosotros que somos culpables. Con una diferencia, que en esa época la ciudad de refugio era una prisión y no podían salir de ahí por el temor a ser asesinados por el vengador. Mas hoy día, en el nuevo pacto, en la salvación por Cristo, somos libres y podemos vivir sin temor. Y por último, debemos valorar la santidad de la vida humana y defenderla activamente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, con esto terminamos el estudio bíblico del día de hoy.